licenciado en nutrición de la UBA, director de la carrera de la licenciatura en nutrición de la Universidad de Morón, especialista en metodología de la investigación científica de la Universidad Nacional de Lanús, especialista en estadística aplicada a ciencias de la salud de la UBA. Nutricionista de la selección de cuántas cosas. La primera diapositiva dice todo eso, lo pone siempre, ¿no? No está, ¿ven? ¿Viste? Fuimos mejorando. Bueno, ¿qué decirles? Ya saben que Lucho es hermano ya a esta altura del partido. José, que te veo allá atrás, sí, ya estás. Para nosotros, vuelvo a decirlo, antes de presentar a Lucho, un lujo y un honor tenerte acá con nosotros. Yo particularmente estoy muy emocionado de poder compartir esto con ustedes, a pesar de las inclemencias de salud. Y bueno, lo que digo siempre de Luchito, más allá de la amistad que nos une hace muchísimos años, esta historia del hacer, ¿no? Creo que es la persona que más hizo por la nutrición deportiva, mínimamente en los últimos 15 años. Y está buenísimo que nos podamos juntar en ámbitos un poquito más privados y más chiquititos, donde se le saca mucho más el jugo a los disertantes. Sin más, tu charla. Me acabo de enterar, aparte, que está presente la mujer de uno de los jugadores con los que más he lidiado en toda mi carrera, increíble. Pero bueno, no importa, no vamos a quemar a nadie. Buenas tardes, para mí es... Pero me dio todo, mirá que lo exprimí. Muchísimas gracias, Claudito, por la presentación, muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Para mí es un honor poder estar acá compartiendo un espacio, con todos ustedes, en primer orden, porque vinieron acá y se coparon, y para mí está buenísimo esto de poder juntarnos y que aparte sea noble en esto de que muchas veces nos hemos acostumbrado después de la pandemia, de que se fue acabando la presencialidad, y para mí no hay nada mejor que estos encuentros. En la medida que volvimos a restablecer la presencialidad, se hizo más difícil encontrarnos en espacios en donde encima compartamos con disertantes de la talla que tiene José, por ejemplo, estos momentos, y para mí es un honor poder, si se quiere, tenerlo acá a José, ser un poco, si se quiere, también el que propició que podamos hacer este encuentro, y agradecer a la gente de Duquesport, que fue quien se motorizó para que nosotros estemos acá. La verdad que hoy por hoy hacer un evento es complejo por el tema de los costos, por el tema de todo lo que hay que movilizar, de lo que hay que montar, y ellos, la verdad que con un costo sumamente bajo, pudieron hacer un evento súper lindo para que tengamos gente de muchísimo nivel acá arriba del escenario. Así que bueno, no dejar de agradecer a ellos. Y también para todos los que acompañamos un poquitito a José. Claro está que la gran estrella del día de hoy fue José, y nosotros los demás somos todos segunda, tercera guitarra que venimos a acompañarlo a él. Y básicamente también destacar eso, porque hemos venido todos a poner acá un poco la cara, nadie cobra un mango por venir acá, y lo hacemos de corazón para que todos ustedes se lleven info y puedan de buena manera seguir trascendiendo a lo poquito o mucho que fuimos haciendo nosotros en este tiempito, ¿está bien? Bueno, como siempre que me toca hablar, para quien me conoce, trato de sacar cuestiones que tienen que ver con el laboratorio y aplicarlo en campo. Soy un poco fan de eso. Soy un pibe que pudo tratar de hacer más o menos el blend de sostenerse dentro de lo académico, y sobre la base de eso poder ver cómo esas cuestiones que podíamos rescatar, tratar de meterla en campo. Y una de las grandes problemáticas que he tenido en los últimos tiempos tiene que ver con esto de las métricas, porque para quien no está por ahí en el ámbito del deporte, hoy por hoy se mide todo, porque lo que no se mide no se mejora, entonces es sumamente importante medir. Pero para mí, que soy el que está en terreno, es importante medir, y no queriendo caer en el gran error que tuve como Nutri en los primeros años de carrera, en donde era un evaluador serial y lo único que hacía era evaluaciones antropométricas, creyendo que era un buen Nutri solamente porque replicaba datos. No quiero que ustedes caigan en eso, ¿sí? Y quiero tratar de ver cómo a través de diferentes herramientas ustedes pueden hoy por hoy procesar métricas, y esas métricas las puedan trasladar en campo para que trabajemos en algo que pueda ser quizá un poco más específico si les toca trabajar en la elite, y quizá por ahí no tan específico si no les toca trabajar en la elite, pero que no nos confundan tanto las métricas, porque repito, hoy hay muchísimo dato, por suerte también hay un montón de plataformas que permiten procesar mejor ese dato,
Y yo lo que quiero hacer es, por ahí no voy a hablar tanto de nutrición deportiva, sino más bien de métricas que nos permiten anclar en decisiones que tienen que ver con la nutrición deportiva y ejecutar una acción que pueda terminar mejorando el deportista de manera directa o indirecta. Bueno, hablar de métricas y no hablar de un ecosistema de datos es no puede anclar en algo. Y para mí es sumamente importante que ustedes puedan anclar en algo para entender qué es para nosotros los nutrideportivos métricas que puedan ser de relevancia o métricas que puedan ser interesantes para ver cómo las cuantificamos. No voy a hablar de gasto energético porque no voy a perder 15 o 20 minutos, ya todo el mundo sabe cómo poder cuantificar el gasto energético y qué hacer con el gasto energético. Yo soy un tipo que no se para muchísimo sobre esto. Voy a hablar algo de composición corporal, pero de la composición corporal lo que me interesa no es la métrica como tal, sino más bien la interpretación de esa composición corporal que tiene que ver con la métrica que me termina dando esa composición corporal. Después de marcadores bioquímicos voy a hacer como un breve repaso de cosas que me parece que tenemos que tratar de saber. Quiero tratar de meter algo que tiene que ver con el reglamento nutricional en un formato medio de métrica, porque yo en algún momento empecé a relevar mucho en un esquema tipo de anamnesis digital con mis deportistas cuestiones, y después me di cuenta que como todo yo lo llevaba precisamente a una métrica porque me permitía tomar una decisión medianamente rápida en el campo de trabajo, eso me llevaba un montón de tiempo de pérdida del día a día, de decir, che, bueno, a ver, era un Forms que nada, que lo relevaba rápidamente porque yo mandaba una encuesta, el deportista me la mandaba, pero después me tenía que poner, ver de qué se trataba. Bueno, yo encontré una forma también de poder procesar rápidamente eso gracias a la inteligencia artificial, con lo cual no hay que criticarla, sino que ponerse de lado, porque es mentira que nos va a venir a suplantar, no nos va a venir a suplantar de ninguna manera, porque la inteligencia artificial lo que no tiene es el criterio que podemos tener nosotros para imprimir, digamos, esa toma de decisión que hacemos sobre la base de lo que nos puede dar la inteligencia artificial. Y un concepto que es sumamente importante, para mí es el más importante, trabajando en deporte y pudiendo, digamos, hacer referencia a lo que tiene que ver con la recuperación, que para mí hoy por hoy la recuperación es el anclaje de la tarea del nutri de campo, por lo menos en lo que refiere al alto rendimiento. Yo voy a hablar, todo lo que les puedo comentar yo tiene que ver mucho con el alto rendimiento, que es por suerte lo que vengo haciendo muchísimo tiempo. Entonces nos toca, o me ha tocado durante mucho tiempo, representar como cabeza área diferentes disciplinas, y lo único que me interesa a las disciplinas es que cuando empieza a girar la bola, el jugador tiene que competir, se tiene que recuperar para volver a competir. Entonces, recuperación, recuperación, recuperación. Y partiendo de la base de la recuperación, creo que poder comprender el tema de la carga, lo que refiere a carga interna, carga externa, no sé qué pasó acá, ahí está, lo que refiere a carga interna, carga externa, es algo sumamente importante que me parece que es lo que quizá más peso le da a todo este ecosistema de datos para poder tomar una decisión. Así que vamos a hacer una revisión medianamente rápida de estos 4 puntos, porque aparte de eso son más bien conocidos y demás, y nos vamos a meter un poquitito en este porque es el que le va a dar un valor diferencial a lo que nosotros podemos hacer en campo, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de composición corporal, o sea, para mí una cosa es hacer diagnóstico y otra cosa es con un buen diagnóstico hacer un monitoreo. Un buen diagnóstico lo podemos hacer si tenemos criterio y buena interpretación de ese dato, si hacemos DEXA, si hacemos VIA o si hacemos fraccionamiento anatómico de 5 componentes. Me parece que la herramienta no es el problema. Entiendo que hoy que ha pasado muchísima agua debajo del puente, el gran problema es quien maneja la herramienta y quien tiene el criterio para ver cómo manejar estas herramientas. Esto nos da cosas totalmente diferenciales. Si nosotros tenemos buen team y buen criterio, podemos sin ningún tipo de problema hacer un buen diagnóstico con una herramienta, con otra herramienta, con otra herramienta, ¿sí? Ahora, bien hecho un diagnóstico, a mí lo que me interesaría también es que ustedes puedan comprender que ese diagnóstico tiene que ver con que el deportista pueda seguir una buena causa para poder rendir de buena manera. Entonces quizás termina siendo más importante el monitoreo que el diagnóstico como tal, porque, no sé, en el alto rendimiento encontramos que el 90% de los deportistas suelen estar bien y solamente el 10, el 5% no están tan bien. Entonces de esos 90, 95%, digamos que representa el grupo, yo tengo que ver más o menos cómo lo ajusto a esta línea de seguimiento. Entonces yo generalmente les defino un peso, que ese peso tiene que ver con una masa corporal total, si hablamos con propiedad, tiene que ver más que nada con 2 tejidos, que son los tejidos dinámicos, masa adiposa y masa muscular, y a partir de ese número hacemos un anclaje de 1,5 más menos % en el peso, definimos una línea de pliegues, hacemos un 10% más menos de esa sumatoria de 6 pliegues, y si el deportista me anda por acá, yo lo monitoreo por eso, y no hace falta que tenga que hacer una evaluación antropométrica cada 15 o 20 días, cosa que hacía hace 20 años cuando yo comencé en esto. Hoy con muchísima suerte hago 3 evaluaciones antropométricas por año, quizá hago 4, hago mucho seguimiento, ¿sí?, de sumatoria de pliegues con control de peso, y si el deportista está bien y todo sigue bien y todo va por esta causa y no muestra un gran cambio en esta variabilidad del dato, probablemente el deportista no haya cambiado mucho. Estamos hablando del deportista de alto rendimiento, ¿bien?
¿En dónde yo tengo que anclar para poder hacer un buen diagnóstico antes de entrar en zona de monitoreo? Primero, en poder conocer la referencia al deporte. Cuando hablamos de referencia de deporte, hablamos de tipo opuesto y hacer un ajuste a esa referencia al deporte. Después poder hacer un ajuste de talla o de masa ósea, dependiendo si trabajamos vía o DEXA, lo vamos a hacer con talla. Si trabajamos con fraccionamiento anatómico de 5 componentes, lo hacemos con masa ósea. ¿Por qué? Porque muchas veces los patrones referenciales tienen una disparidad en cuanto al patrón comparativo. Entonces, si nosotros encontramos que nuestra referencia tiene 8,5 kilos de masa ósea y nuestro deportista tiene 10 kilos de masa ósea, ese dato diferencial, dependiendo de si es más alto o más bajo, termina concentrando y diluyendo el tejido con el cual yo lo voy a comparar, sobre todo los tejidos dinámicos, la masa muscular y la masa adiposa. Entonces yo tengo que tratar de ver cómo hago un ajuste de talla o de masa ósea para no perjudicar en el diagnóstico al deportista. Después, identificar variables de interés, ¿sí? Que son las que tienen que ver con lo que nosotros vamos a hacer. Si yo, por ejemplo, voy a trabajar en ciclismo y me interesa pensar un poco en la velocidad del ciclista, por ahí me va a interesar como variable la longitud de tibia, y mientras más tibia es, por ahí más contribuye a ser velocista. Si es más larga, probablemente más contribuye a ser fondista. ¿Es relevante eso? No, no es relevante como tal. A lo que voy es que es una variable muy importante para ese tipo de disciplina y para el gesto que me pueda generar por la cadencia de pedaleo, y a partir de ahí es una variable que yo tengo que considerar, que contemplar. Que en el fútbol eso, por ejemplo, no pasa. Entonces digo, acá lo importante es que nosotros como profesionales identifiquemos las variables y de esas variables les hagamos ajustes que tienen que ver con cómo anclan la referencia. Armar un esquema de ponderación, porque en ese esquema de ponderación, dándole peso a las diferentes variables, nosotros sacamos un score de composición corporal que me permite saber si el deportista está 80%, 90%, 100%, 85%. También cuando yo comencé en esto, le decía al profe, y el profe le decía al entrenador: tiene que mejorar la sumatoria de pliegues, tiene que mejorar la masa muscular esquelética, tiene que disminuir la masa adiposa, tiene que esto, tantos kilos de esto, tanto. Veía al entrenador y me dice: ¿cómo estás? ¿Está bien o está mal? Entonces yo digo: puta madre, ¿para qué le...? O sea, una evolución de 20 minutos, el tipo quería hacer si estaba 8, 9 o 10. Bueno, perfecto, 8, 9, 10, tiene razón. Para trabajar en deporte nosotros tenemos que ser expeditivos. Entonces, en todo caso, la métrica es para nosotros. A partir de esas métricas anclamos variables, le damos ponderación de peso a esas variables, agarramos un score de composición corporal, me devuelve el dato. Yo tengo una plataforma, eso me lo hace, entonces me lo hace solo, automático, no tengo ningún problema para poder entregar un informe que tenga que ver con eso. Y después, bueno, una vez que está hecha toda esa primera tarea, definir la línea de masa corporal y sumatoria de pliegue para trabajar en el monitoreo del que les comentaba recientemente. ¿Está bien? Una vez que eso ocurre, levantamos datos de marcadores bioquímicos. Me interesan todos, me interesan los de rendimiento y me interesan los de línea clínica. Claro está que esto para mí son las estrellas, porque son más lo que ajustan a cómo pueden impactar en rendimiento deportivo, pero en ese relevamiento lo que hacemos es caminar o pasear por diferentes marcadores que tienen que ver con parámetros que tienen un rango normal, que a mí no me interesa tanto, que tienen un rango óptimo de atleta, en donde me dan una señal de alarma, y a partir de ahí yo tengo interpretación deportiva y determinantes nutricionales para cada uno de los marcadores. No me voy a poner, ¿sí? Punto a punto, pero sí hacer un repaso de diferenciar un poco lo metabólico, lo hormonal, lo renal, lo hepático y todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque a partir de acá yo al dato lo trato de tabular de dos maneras. O sea, me parece sumamente importante, por ejemplo, lo que encontramos con un marcador bioquímico. Entonces, lamentablemente, por más que me hinche las pelotas, tener que estar durante 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos viendo qué ocurre con esos parámetros, yo lo tengo que hacer, porque eso yo no se lo puedo dar a alguien que me procese esa información, porque probablemente el criterio a la hora de procesar eso va a ser malo. Entonces es info que yo no puedo poner a chatarrear dentro de un esquema de matriz de datos de inteligencia artificial, pero sí puedo agarrar, por ejemplo, el relevamiento nutricional, que es un chorro de información, en donde yo lo que necesito es tirar por ahí esa información a la inteligencia artificial, armo una buena línea de prompts. Entonces puedo tirar en un formato de tabla, que es lo que ven acá en la derecha, o en un formato, ¿sí?, del PDF, de lo que fue esa exportación de lo que me volvió el paciente, que me haga un pequeño resumen de cómo está ese deportista o cómo están esos deportistas si yo le tiro una línea. Entonces eso es una información que yo le llamo información basura, entre comillas. No es basura porque, digamos, yo la quiero, yo la necesito, yo trabajo con eso, pero yo la puedo poner a consideración de una plataforma de inteligencia artificial, porque lo que permite hacerme la inteligencia es resumir todo eso en un paquete de datos, y yo rápidamente no pierdo ese tiempo de tener que estar 15 a 20 minutos que yo se lo quiero dar, por ejemplo, a los parámetros bioquímicos. Entonces, cuando trabajás con muchísima métrica, agarrar una tabla y tirar toda esa tabla, y que esa tabla, la inteligencia artificial, me la analice y me haga un esquema de cómo está el grupo en función a todo el dato que yo le tiré, bueno, es espectacular, porque me hace una evolución, acá lo tienen por ejemplo, ¿sí?,
muy resumida, muy general de cómo está la salud general del grupo, cuáles son los hábitos alimentarios del grupo, cuál es el perfil de hidratación del grupo, bueno, no sé, cómo se está suplementando generalmente el grupo. Entonces, cuando yo voy a imprimir un esquema de educación nutricional en el grupo, yo ya tengo todo esto que en un formato de pseudométrica lo tengo procesado de manera tal de que toda mi plataforma de educación nutricional tenga que ver con lo que yo ya estuve relevando en esta plataforma. ¿Lo entienden? Bien. Por otro lado, vamos a lo que vinimos a hablar, pero que tiene que ver también con seguir sumando cuestiones de métrica. ¿Qué es lo que a mí me cambia la ecuación? Que es esto de la carga interna y la carga externa. Vamos a detenernos un poquito acá en carga interna y carga externa. ¿Qué es la carga externa? Carga externa es lo que realiza el atleta y a partir de ahí, cuál es la ejecución del gesto que hace el atleta. La carga interna es cuál fue la respuesta que tiene el atleta a esa carga externa que realizó, y la percepción es cómo responde al trabajo ese que tenía que hacer el atleta. ¿Por qué anclamos en estos 3 puntos? Porque estos 3 puntos nos permiten que en el cuadrante de carga interna, carga externa, hay 2 cuadrantes que son sumamente diferenciales para nosotros a la hora de tener que hacer recuperación. Si yo tengo un deportista que tiene una carga externa baja, porque la propuesta de lo que tiene que hacer es bajo, y en la carga interna la responde como muy alta, es porque claramente el sujeto ese no se está adaptando a tener que laburar como tiene que laburar. O sea, una tarea que tiene que hacer muy fácil en términos de costes oxidativos o de carga neuromuscular, ahora trabajaremos sobre eso, lo está adaptando mal. Bueno, ahí tenemos que revisar nutricionalmente qué está pasando. Otro segundo punto que tenemos es la carga de trabajo como tal y la percepción subjetiva del deportista. Entonces, si nosotros anclamos con que la carga de trabajo es baja y la percepción de esa carga de trabajo que tiene es mala, ahí también tenemos que investigar qué ocurre con ese deportista para ver cómo trabajamos mejor con él. ¿Bien? Una vez que tenemos estas cuestiones, nosotros tenemos que dirimir la cosa en 2 grandes cuestiones, que acá es donde yo me rasgué un poco los cuernos en los últimos años para ver cómo todos los datos, porque trabajar con los entrenadores, trabajar con los profes, que tanto HCR, tanto volumen, tanta potencia metabólica, tanta distancia metabólica, cómo yo agarro todo ese dato, lo proceso y en definitiva, con eso yo hago recuperación en función de lo que necesito. No tiene nada que ver una carga neuromuscular con una carga locomotiva. El patrón de recuperación es totalmente diferencial. Y muchas veces pasan en sesiones, como no sé, como en el fútbol, como en el básquet, como en el hockey, como en el vóley, que si la cosa dirime por acá, la recuperación tiene un tino, y si la cosa dirime por acá, tiene otro tino. O puede dirimir por los 2 lados, ¿está bien? El tema es que yo como Nutri no tengo que ver numeritos, tengo que saber qué carajo armo para darle al deportista, si estamos hablando de un plato o de un suplemento, para ver cómo trabajar la recuperación con estas métricas. Bueno, y acaba un poquitito la cosa. La historia cuenta lo siguiente: nosotros tenemos estímulos. Los estímulos básicamente, perdón que voy rápido, quien me conoce saben que soy sumamente rápido, encima me quedó poco tiempo para hablar. Tenemos estímulos oxidativos y tenemos estímulos no oxidativos. De esos 2 grandes estímulos, diferenciamos si tienen componente glucolítico, ¿sí? Si ese componente glucolítico en donde está anclado es mayor o menor, y a partir de ahí cuál es el compromiso neuromuscular que tiene a ese tipo de trabajo que va a hacer. Entonces acá se nos agrupan un montón de actividades, un montón de actividades, un montón de actividades, un montón de actividades, y se arma todo el choclo. ¿Está bien? Perfecto. Entonces el concepto de entrada tipo romántico. Ahora, ¿qué me interesaba volviendo al anterior? Lo mismo, interpretar qué tiene más dominancia neuromuscular o qué tiene más dominancia locomotiva. Entonces, yo agarro una serie de variables que tiene que ver digamos, la cantidad de sprint en distancia que hace el deportista, el HCR, que es la distancia en alta intensidad que recorre ese deportista. Todo esto está cuantificado por un sistema de métrica de GPS que es muy fácil de relevar de una computadora. Los números de sprint que realizó en la sesión, las aceleraciones y las desaceleraciones, la distancia metabólica y el pico de potencia metabólica. ¿Bien? Son 6 variables que van a anclar desde la ponderación que yo le haga a una dominancia neuromuscular. Lo que a mí me da más capacidad de poder interpretar cuál es la dominancia locomotiva de la carga de trabajo o que está más orientado a lo que es un plano oxidativo es la distancia total que recorre el deportista, los metros por minuto, pero que no tienen sprint porque si no ya terminan anclando más en alta intensidad con mayor dominancia neuromuscular. El player load, que es una métrica que me da Catapult, el tiempo en zona 0,14, que me está hablando de zonas de trabajo más en umbrales que... Nada, la literatura habla de aeróbico, a mí no me gusta hablar de aeróbico, para mí la historia es oxidativa, no oxidativa. Después la potencia metabólica media y esto del esquema de trabajo entre las pausas y el trabajo que hay en campo. ¿Bien? Entonces, ¿qué me interesa de esto? Bueno,
Identificar puntos de corte. Estos son puntos de corte que yo voy anclando para los diferentes deportes. En este caso vamos a hablar de fútbol puntualmente. Yo de fútbol lo que hago es, le identifico un punto de corte de cada una de las variables, le identifico un punto de corte de cada una de las variables. ¿Estamos bien? Bien, perfecto. Si yo tengo la posibilidad de trabajar con todas esas métricas y armar un esquema de ponderación como el que le voy a mostrar es una cosa, y si yo no tengo tanto tiempo porque me tengo que aferrar a una variable, yo prefiero trabajar con la potencia metabólica, porque la potencia metabólica es un modelo que me permite estimar cuánta potencia metabólica está usando un atleta para sostener un determinado esfuerzo, corrigiendo la velocidad por la pendiente equivalente de una aceleración. Entonces tiene una clasificación que, de acuerdo a lo que me da la métrica, puede ser muy baja o muy explosiva, y de acá a acá se dirime lo que es digamos, o de mayor carga neuromuscular o de mayor carga oxidativa. Entonces la sesión puede ser de más intensidad o más oxidativa, dependiendo de si los puntos de corte de esa distancia metabólica o de esa potencia metabólica responden a esto que está acá o a esto que está acá, ¿sí? Estas métricas me las piden, yo se las puedo pasar, no hay ningún problema, pero quiero que entiendan un poco cuál es el razonamiento de trabajar con tanto dato para después ver qué hacemos con ese dato. Que es, yo junto todo esto, que parece que es un chino, yo después le voy a mostrar que es re fácil, además es un Excel que procesa todo esto y se acabó la historia. Pero yo tengo que tratar de saber cómo viene la cosa para cruzar esta cuestión, ¿no? Entonces tengo los puntos de corte me van anclando si la cosa es más oxidativa o más intensa. Si por ejemplo yo voy a trabajar en fútbol, dentro de lo que es la potencia metabólica, la distancia metabólica a mí me sirve porque la distancia metabólica se define como la distancia recorrida cuando esa potencia excede los valores que son superiores a 25 watts por kilo. Entonces, por ejemplo, en el fútbol, diferentes puestos nos representan diferente distancia metabólica en términos de puntos de corte. Esta es una tablita, ¿bien? Si trabajamos con potencia metabólica y con distancia metabólica, con estas dos tablitas en un deporte podemos saber si la sesión fue más oxidativa o menos oxidativa y a partir de ahí trabajar en un recupero. Ya les voy a contar cómo. Pero si podemos ir un poquitito más allá, como la ELIT lo amerita, teniendo bastante base, digamos, de laboratorio, porque hay que tener base de laboratorio para hacer esto. Bueno, armar algún esquema, este es el esquemita que armé yo, no sé si es bueno o es malo, pero es el que armé yo, que tiene que ver con ponderación de datos, identificando estas variables que a mí me dan índices de alta intensidad dominante o índices oxidativos dominantes para saber cómo esa sesión fue o más dominante de este lado, o más dominante de este lado, o de igual dominancia. Entonces es muy sencillo, porque parece un chino, pero yo les otorgo un valor puntual para darle una ponderación a cada una de esas variables. Armo una ecuación que me permita sacar un índice con esta ponderación de variables, elijo 4 acciones para acá, 3 acciones para acá, ¿sí? Y de acuerdo a lo que me da el IAI o el IOX, me identifica si la sesión es de alta intensidad, si es oxidativa, si es mixta o moderada, o si es doblemente demandante, cosa de que el deportista, si ocurre eso, está hecho pelota, ¿está bien? Entonces lo tengo que recuperar al extremo. Si hay mayor a IOX y además es mayor a 0,6 de alta intensidad, si es mayor a 0,6 es oxidativa la IOX. Si ninguno supera los 0,6 es porque la cosa estuvo muy tranquila para las dos sesiones, y si supera las 0,6 las dos es porque estuvo doblemente demandante en términos de lo neuromuscular y en términos de lo que es oxidativo. Entonces todo esto, que parece que es un chino, es sumamente fácil de cuantificar. Agarran un Excel, ponen los patrones de referencia para las variables, estas son las variables, acá ponen el valor, acá tienen el peso ponderal de cada variable, le da el normalizado, sobre ese peso ponderal lo que hace es, le saca el índice, entonces dependiendo de los valores que le da el índice, me determina si ese deportista, este es el valor de un solo deportista, tuvo una sesión extremadamente demandante en un sistema, en dos sistemas, y si es en uno, en cuál de los dos sistemas. ¿Y por qué es importante saber para mí como nutricionista si tiene mayor demanda de un tipo o tiene mayor demanda de otro tipo? Y porque si la demanda es mayor en términos de alta intensidad, yo como nutri tengo que aumentar el consumo de hidratos de carbono de manera inmediata por una cuestión netamente glucolítica. Tengo que trabajar más que nada en el daño muscular que generó todo ese esquema de trabajo con mayor carga neuromuscular, con lo cual los antioxidantes y el aporte proteico tiene un rol totalmente, digamos, diferencial en ese esquema de trabajo, y después controlar un poquitito qué pasó con la CK y con los patrones o con los valores de parámetros bioquímicos que me van mediando a mí la inflamación a nivel celular que pueda llegar a tener ese deportista, que nosotros en la selección lo podemos hacer. Y si la sesión es más dominante en términos oxidativos, yo lo que tengo que hacer es aumentar más
el bloque de aporte de carbohidratos sostenidos en tiempo, que eso es un poco lo que implica una sesión oxidativa, para que su recuperación también vaya a perdurar durante más tiempo con mayor aporte, como bien decía Marcia, en este 1,2 gramos de hidrato de carbono sostenido en tiempo, amén de ese toque inicial de proteínas con carbohidratos. La prevención en la hidratación, porque un esquema de trabajo netamente oxidativo genera un daño a nivel de líquidos electrolitos que probablemente esto no lo genere, ¿sí? o por lo menos no de igual manera, con lo cual a esto le tengo que prestar atención. Ahora, que esto tenga dominancia no quiere decir de que yo le doy bola a esto y a esto no, o a esto y a esto no. No, no. Yo pongo todo sobre la mesa, pero a esto le doy bastante más bola que a esto, o a esto le doy bastante más bola que a esto, si el índice va más para acá o va más para acá. Porque esa sesión tiene que ver con saber de mis 30 jugadores quién tuvo mayor dependencia de. Y ahora les voy a contar por qué hacemos esto. Bueno, y a partir de ahí, si tiene una dominancia oxidativa, el control de kilocalorías totales y el aporte, porque claramente si es oxidativo, perdura en tiempo, el volumen y el bloque es largo, seguramente eso genera un alto gasto. ¿Bien? ¿Por qué es importante? Cuando yo empecé a trabajar en esto, tenía ahí a mis grandes formadores y referentes que nos hacían hacer una fórmula desarrollada, con una fórmula calórica, gramos de hidrato de carbono, kilo de peso cuando fue pasando el tiempo, la importancia de tanto gramo, kilo de peso, tanto gramos proteína, kilo de peso. Después nadie más habló de eso, empezamos a hablar de conceptos más que tienen que ver con la periodización. Cuando empezamos a hablar de periodización empezamos a anclar en el MD, porque el MD tiene que ver con el match day, entonces el día de la competencia, ¿sí? Y a partir de ese match day, ¿cómo se trabajaba la recuperación en el +1, en el +2, en el -1, en el -2? Se trabajaba la carga y la recuperación. ¿Cuál es el problema? Que en un deporte de equipo, lo que es match day para uno no es match day para otro. Es mentiroso. Porque yo tengo 30 jugadores, de los cuales salen 11 a la cancha, de los 11 que salen a la cancha hay 9 que juegan 90 minutos, hay 2 que juegan 70 minutos y hay 4 que entran que probablemente juegan 40 minutos. Y otros que no juegan, otros tantos, otros 15 que no juegan. Entonces al otro día, si eso fue domingo, al otro día, el lunes, el match day +1 es mentiroso. Porque es match day para uno y para otro no es match day. Entonces no se puede trabajar de esa manera. O sea, nosotros como concepto general podemos interpretar un poco a qué refiere el match day, pero básicamente la idea es que nosotros podamos determinar cuál fue la dominancia del gesto del entrenamiento diario para ver cómo trabajar la recuperación un poco más fina sobre lo que fue esa sesión si yo tengo la posibilidad de trabajar el dato. Hoy por hoy el dato se recoge rápidamente porque es una pechera que se la sacan, la tiran ahí, lo cargan en una nube, agarras esos datos, los tirás en un Excel y a los 5 minutos ya tenés todo esto y rápidamente te dice rojo, verde, dominancia oxidativa, dominancia de alta intensidad y se acabó la historia. ¿Bien? Y si se me ocurre que por ahí a veces no tenemos la posibilidad de trabajar con cuestiones que tienen que ver con una evolución del dato, tenemos herramientas que también a la distancia, como por ejemplo esto que está acá, que es una herramienta que también conjuga un montón de métricas, nos puede tirar la carga del esfuerzo que hace el deportista sin la necesidad de que el deportista lo pueda subjetivar, porque hemos visto que como subjetiva el deporte, hay deportistas que subjetivan muy bien y hay deportistas que subjetivan muy mal. Y esta herramienta objetiva, bien o mal, pero objetiva siempre igual. Al objetivar de la misma manera, porque sigue una línea de métricas, nosotros le ponemos cortes sobre cómo objetiva y a partir de ahí tenemos una aplicación, que es la misma aplicación que es la que yo uso, que después fue un poco la que salió a mercado, que le permite poner al deportista, si es un día previo a la competencia, si trabaja con el dispositivo qué valor arrojó y a partir de ahí cómo es el plato que tiene que armar. Y eso se soporta después con suplemento que sea específico de esa sesión o de ese esfuerzo. ¿Bien? Así que, además de toda esta cuestión que tiene que ver con el eje troncal, siempre hacer anclaje en cuestiones que son básicas para nosotros como la recuperación energética, la estructural, reforzar el sistema inmune, rehidratar, pero para mí las 4R están en la prehistoria. Pero no porque esté mal, digamos, es la base en donde nosotros anclamos, pero hoy por hoy con las 4R no hacemos nada en el alto rendimiento. Porque tenemos que ver qué hacemos con esas R. Pueden ser 4, 5, 10 o 20 R, no importa la R. Lo que importa es qué hizo el deportista y cómo nosotros vamos a recuperar al deportista en función al estímulo puntual que hizo. ¿Bien? ¿Y por qué nos pasa eso? Porque la multiplicidad de competencias que tenemos, nosotros ahora por ejemplo vamos a jugar un mundial que tiene una cantidad de partidos infinitos en muy poco tiempo, estás a las 48 horas jugando con una cagada palo infernal en donde encima el deportista sale del esquema, digamos, convencional de competencia que juega solamente a 90 minutos. Se juegan bloques de 120, la FIFA es súper rígido con que los tiempos se cumplan, entonces por ahí el deportista está 150 minutos en cancha. Entonces 150 minutos en cancha para el que se cagó a palo es una cosa y 150 para el que se quedó en el banco es otra cosa. Si nosotros no tenemos la capacidad de identificar qué pasaron en esos 150 minutos, con las 4R no vamos a ningún lado. ¿Bien? Y además hay que estar, ¿sí? Si no estamos es muy difícil hacer estas cosas porque después hay cuestiones que no tienen que ver tanto con la objetividad o la subjetividad,
pero sí con eso de poder leer un poco cómo está el deportista, cómo se siente, cómo lo ves, pero eso tiene que ver con una tarea que va a hacer cualquiera que esté implícito en ese esquema de trabajo deportivo. Bueno, muchísimas gracias, espero no habernos olvidado. Lo que necesiten, Nos recibimos nuevamente con un aplauso, José. Gracias, José, por estar. Gracias, Claudio, gracias, Lucho, y les quiero agradecer de vuelta por la bienvenida cálida y por todas las palabras de aprecio. La verdad que para mí importan un montón. Mucho del trabajo que hacemos es un trabajo bastante solitario, en serio, cuando uno es un equipo que tiene que estar muy enfocado haciendo lo que haces, y realmente es, por supuesto, estamos trabajando con un montón de gente todo el tiempo y demás, pero es realmente que las cosas toman vida cuando salen a luz para poder ser compartidas con gente como ustedes, además de la práctica aplicada. ¿Tienes el aparatito para pasarlas? Si no, lo paso por acá. lo dejé y guardé la partita. Bueno, vamos. El título es un poquito distinto a lo que Claudio mencionó recién, pero de vuelta el tema es exactamente el mismo, y nos vamos a tratar de enfocar un poquito en torno a la baja disponibilidad energética y en particular a este modelo del Relative Energy Deficiency in Sport, que ya lo mencionamos en la charla anterior, donde veíamos que la baja disponibilidad energética está en el centro de un montón de efectos negativos, de síntomas, signos y síntomas que se observan en atletas, que algunos para los cuales hay datos epidemiológicos y mecanísticos bastante buenos, como son la densidad ósea, las fracturas de estrés y problemas con el sistema reproductivo, particularmente femenino, pero después un montón de otra evidencia para lo cual, un montón de otras observaciones para lo cual la evidencia es bastante baja. Ahora, lo que es importante resaltar acá es que en este modelo, que está soportado desde sus inicios, desde el 2014, por el Comité Olímpico Internacional, llevado adelante por una serie de investigadores apoyados por el Comité Olímpico Internacional, toma a la baja disponibilidad energética como etiología única. O sea que este modelo nos dice, bueno, este es el único factor que genera todos estos tipos de problemas en los atletas. Nosotros, un grupo de investigadores y yo, pensamos, bueno, estamos liderando el área en este tema y en otros temas, pero tenemos bastante énfasis en este tema, que esta es una visión un tanto limitada y queremos proponer una visión distinta que es probablemente un poco más holística. Entonces, para llegar a eso, para llegar a esa visión, hoy voy a dividir esta charla en 3 partes. En la primera parte es un poco un solapamiento con lo que explicamos recién, volver un poquito en el tiempo y tener un poco un entendimiento de dónde viene este área. En la segunda parte vamos a ver algunas limitaciones clave de este modelo. Es más que nada una discusión capaz epistemológica, pero la epistemología y cómo se genera el conocimiento y cómo entendemos estos temas es extremadamente importante para entender las conclusiones a las cuales podemos llegar. Y últimamente, en la tercera parte, vamos a ver un modelo que es capaz más integrativo, que pone al sistema nervioso central en el centro del modelo y no a la baja disponibilidad energética. Entonces vamos al concepto de REDS, a los orígenes y cómo llegó la baja disponibilidad energética al centro del modelo. Como vimos antes, esta es básicamente la misma diapositiva. El interés en este tema surge a través de las problemáticas que se observaban en atletas femeninos cuando éstas empiezan a participar en deporte de una manera más regular en los años 60, entonces ya para los 80 había observaciones de amenorrea en atletas femeninas y
alteración de perfiles hormonales, etc. Y una curiosidad que no se sabía por qué era el problema. Ahora, en los 90 se propone la tríada de la atleta femenina. La tríada de la atleta femenina, al principio, dice que existe una coexistencia de, fíjense, trastornos alimentarios, amenorrea y osteoporosis. Esto se propone primero en el año 1993. En el año 1993 se dice, bueno, existen estas tres cosas que coexisten, y después se formaliza en el año 1997 como un fenómeno establecido, la tríada. Pero en ese momento lo que no estaba claro era qué cosas relacionadas al trastorno alimentario eran lo que estaban generando este problema en la tríada. Si era la baja disponibilidad energética, si era alguna cuestión más psiquiátrica, porque desde el punto de vista médico los trastornos alimentarios son considerados problemas psiquiátricos, no necesariamente por la baja disponibilidad energética, sino por todas las cosas asociadas al funcionamiento del sistema nervioso central y los ejes hormonales, o si había algún fenómeno importante también relacionado al efecto del ejercicio relacionado al trastorno alimentario, etc. Entonces, a este punto, al principio en la historia, lo que no estaba claro era qué era lo que estaba generando estos problemas, como dijimos antes. Ahora, como mencionamos antes, a través del trabajo clave de esta profesora, Anne Laux, en relación a la baja disponibilidad energética, que se empezó a ver que claramente la baja disponibilidad energética tenía un efecto clave en toda una serie de sistemas hormonales y metabólicos y fisiológicos. Entonces se llegó a la conclusión que era la baja disponibilidad energética la que estaba afectando todos estos parámetros fisiológicos y hormonales, y no el ejercicio y tampoco ningún parámetro psicológico o psiquiátrico. O sea, lo que hace la investigación de Anne Laux es decir, bueno, sí, básicamente es la baja disponibilidad energética lo que tiene el efecto, pero en esa misma movida se descartan los efectos potencialmente moduladores de la actividad física y de parámetros psiquiátricos o psicológicos en todos estos ejes hormonales que son clave. Entonces vemos que la tríada que se propone en el año 1993 tiene estos tres parámetros clave, y en una actualización de la tríada en el 2017 vemos que el trastorno alimentario es reemplazado por la baja disponibilidad energética. Entonces, en este proceso se excluyen entonces parámetros relacionados a la actividad física y a parámetros fisiológicos como causantes de la disfunción menstrual y de la osteoporosis. Ahora vemos que aparecen también flechas y existe en este modelo un efecto de causalidad donde la baja disponibilidad energética causa la disfunción menstrual y también causa osteoporosis, y la disfunción menstrual por la falta de estrógenos también tiene un efecto en la osteoporosis. Entonces, muy bien, históricamente se ve que en un momento se descartó el efecto de otros estresores en lo que es la causa de estos problemas. Después, en el 2014, por una cuestión, una combinatoria, supongo, de peleas políticas y ideas desencontradas entre la gente que lidera la tríada, en el 2014 se propone el modelo del RETS, que en sus inicios se grafica con este modelo que pone el RETS en el centro de la rueda, lo vincula a la disfunción menstrual y a la osteoporosis, y a un montón de otros efectos negativos como son inmunológicos, cardiovasculares, metabólicos, etc. Bueno, tenemos que empezar que este gráfico está mal porque acá en el centro no debería estar red, sino la baja disponibilidad energética. Debe haber sido un error de la gente que puso primero este gráfico, pero aparte de eso vemos que ya no se contempla ningún otro estresor posible como los que generan todas estas disregulaciones que se les atribuyen a la baja disponibilidad energética. Después se actualiza en el modelo en el año 2023, en el cual no solamente la baja disponibilidad energética sigue estando en el centro del modelo, sino que se agregan otras variables, otros síntomas asociados
al modelo de la disponibilidad energética. Entonces, ese es el fin de la primera parte y vemos cómo al principio se asocia un trastorno alimentario, algo que puede estar ocasionado o puede estar relacionado a múltiples factores de estrés, a un solo factor de estrés que es la baja disponibilidad energética. Entonces, como que el modelo pone en el centro a la nutrición deportiva, dejando de lado otros parámetros importantes que son estresores fisiológicos. Vamos a ver entonces ahora limitaciones del modelo. Como es una charla relativamente corta, voy a intentar mantener esto enfocado en algunos de los factores que son clave, pero esto de ninguna manera es una evaluación exhaustiva de todas las limitaciones del modelo. Nosotros vemos que este modelo tiene está representado por dos círculos, uno que explica un montón de síntomas y otro que explica otras cosas que afectan, otros síntomas que afectan a la baja disponibilidad energética más funcionales, como son el rendimiento deportivo, la incapacidad de generar fuerza, la incapacidad de generar o de rendir en deportes de endurance, o también la capacidad del músculo de crecer, etc. Además de otras cosas. Pero bueno, hay lo que es clave acá es que ustedes se den cuenta que en esta evidencia, en este modelo, en realidad la idea es que hay evidencia de causa y consecuencias. O sea, hay una idea de causalidad, de que una cosa causa a la otra. Y como vamos a ver, por una serie de motivos, la evidencia no existe para demostrar eso. Y hay 4 puntos que yo quiero resaltar acá en limitaciones. Uno es el problema en el asesoramiento de la disponibilidad energética, como ya hablamos antes un poquito. El segundo problema es el unicentrismo, el uso de una sola causa. El otro problema es el de la causalidad, la incapacidad de demostrar causa y consecuencia con la evidencia que existe. Y la otra es una pequeña crítica de algo que se menciona en esta última iteración del modelo, como lo que son la baja disponibilidad energética adaptativa y problemática. Vamos primero en la primera parte hablando de lo que es el asesoramiento de la baja disponibilidad energética. Como les mencionaba antes en la serie de preguntas y respuestas, el asesoramiento a campo de disponibilidad energética, usando un umbral rígido de 30 kilocalorías por kilo de masa magra por día, como expliqué antes, que yo pienso que es erróneo. En este estudio, publicado en una revista de bastante renombre, que es la Sports Medicine, en el año 2018, este grupo de investigadores hace una revisión de los estudios que reportan baja disponibilidad energética, y como les mencionaba antes, en algunos deportes, esto no se ve muy bien, pero créanme lo que dice acá, es que en algunos deportes como ciclismo, nadadores de nado sincronizado, nadadores en general, todos competitivos, que existe una prevalencia de baja disponibilidad energética de entre 80 y 100%. O sea, básicamente pareciera que toda la población de esos individuos está con baja disponibilidad energética. Pero bueno, uno ve esto y dice, bueno, esto pareciera ser algo que nos debería preocupar. Si esto genera todos estos efectos negativos, es algo a lo cual deberíamos estar prestando atención. Pero bueno, como mencionaba antes, en la medición de la disponibilidad energética existe este gran error en el asesoramiento de la ingesta energética, y nosotros hemos generado evidencia para demostrar que cuando uno usa metodologías más precisas en el uso de la ingesta energética, los valores que se reportan como una alta frecuencia de baja disponibilidad energética empiezan a disolverse. Por ejemplo, en este estudio que hicimos, que publicamos el año pasado en la revista Experimental Physiology, nosotros hicimos un asesoramiento de 45 atletas femeninas de menos de 17 y 19 años en 9 y 10 días de entrenamiento en training camps,
asesorando la ingesta energética con una metodología que se llama Remote Food Photography Method, en la cual los individuos sacan fotos de las comidas y después es una cuantificación remota de la ingesta de alimento, la cual puede ser bastante buena, pero en general tiene cierto grado de error. Y después una metodología mucho más precisa con agua doblemente marcada. La metodología de agua doblemente marcada es una metodología cara para hacer una derivación o para inferir la ingesta energética. Hay que hacer mediciones de composición corporal al mismo tiempo, etc. O sea que es algo que se usa más que nada en investigación, más que en la práctica aplicada, porque requiere mucho trabajo y es cara. Cada medición, piensen que sale alrededor de unos $1000. O sea, imaginen que en 45 individuos son 45 mediciones. Eso es solamente de asesoramiento de gasto energético. Ahora, cuando nosotros vemos los valores obtenidos de ingesta energética utilizando las dos metodologías distintas, la Remote Food Photography Method, que comparativamente no sale nada respecto de la otra, pero es lo más popular, vemos que los valores promedio de ingesta energética son mucho más bajos, alrededor de 500 calorías más bajos que los utilizados o los que medidos con la metodología del agua doblemente marcada. Entonces, cuando uno hace cálculos utilizando cada una de estas metodologías para derivar la disponibilidad energética durante los periodos estos de entrenamiento pesado de estos individuos, vemos que uno utilizando el Remote Food Photography Method y el otro utilizando el agua doblemente marcada, cuando usamos estos umbrales relativamente rígidos para dividir disponibilidad energética óptima de más de 45 kilocalorías por kilo de masa magra por día, reducida entre 45 y 30 y baja menos de 30, vemos que cuando se usa una metodología menos precisa, hay muchos menos individuos en lo que se piensa es disponibilidad energética óptima, y hay muchos más individuos con disponibilidad energética reducida o baja. O sea, acá en este caso, entre individuos con disponibilidad energética reducida baja es 68 y 15% respectivamente, versus 38 y 5% con una metodología más precisa. Entonces, básicamente la diferencia estamos viendo sucede por problemas metodológicos, y esta es una buena evidencia para soportar que si uno pudiera tener un asesoramiento preciso de la ingesta energética, probablemente los reportes de una disponibilidad energética más baja no serían tan frecuentes. Similar en otro estudio, también en futbolistas, hicimos algo similar publicado en Nutrients, la revista Nutrients, el año anterior a ese. También cuando los deportistas reportan o se mide una disponibilidad energética de una frecuencia del 34% en esos atletas, ajustando simplemente un 22% de la ingesta energética, disminuye la presencia de baja disponibilidad energética al 5%. Y ahora, si uno lee con atención el consenso del Comité Olímpico Internacional, nos dice, pero la baja disponibilidad energética no es un criterio diagnóstico para el REDS. Ellos nos dicen que pese a la baja disponibilidad energética, estar en el centro del modelo, que no miremos a la disponibilidad energética porque no se puede medir adecuadamente, cosa que es medio curiosa, porque uno esperaría que si esa es la etiología principal del problema, que lo podamos medir. ¿Cómo podemos estar diciendo que este es el problema pero que no lo podemos medir? Entonces, lo que ellos nos sugieren es que miremos a los síntomas. Ellos nos dicen, bueno, no lo podemos medir, pero definamos que estos individuos están en un estado de REDS por los síntomas que tienen. Ustedes no lo pueden ver de ahí, pero acá lo que se menciona, y ellos mencionan una lista de síntomas como indicadores primarios e indicadores secundarios, como por ejemplo son la menorrea primaria, una baja testosterona en hombres, problemas con cantidad de hormona T3 baja, etcétera, etcétera. El asunto, y lo que es muy importante resaltar, es que
los marcadores de baja disponibilidad energética no son solamente marcadores de baja disponibilidad energética. Los marcadores de baja disponibilidad energética pueden estar afectados por un montón de otras variables que no son la baja disponibilidad energética. Entonces, ¿cómo podemos definir, mirando a estos síntomas, qué es la baja disponibilidad energética del problema? No podemos. Y ahora también, que si la baja disponibilidad energética ocurre, puede ocurrir con otros estresores. Nosotros sabemos que los atletas no son simplemente una máquina que come y hace ejercicio, sino que es un ser humano que está expuesto a un montón de otras cosas que le pasan, y el ejercicio mismo es un estresor. Lo cual nos trae a la segunda crítica, que es el problema del unicentrismo. Y acá hacemos referencia al sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar, interpretar, favorecer y recordar información de una manera que confirme o respalde los valores o creencias previos de uno. Un buen científico, una persona que es crítica, intenta minimizar la cantidad de este tipo de sesgo, o todos los sesgos, pero es humano, todos tenemos sesgos de distintos tipos. Es por eso también que nosotros hacemos ciencia, porque la visión del otro nos va a enriquecer nuestra propia visión, porque todos tenemos de una manera u otra puntos ciegos. Pero bueno, en el sesgo de confirmación existen todos los hechos y la evidencia que existe en el mundo, y existen nuestras creencias de cómo interpretar esos valores, esos hechos. Pero la única evidencia que creemos es la que se solapa con nuestras creencias. O sea que hay mucha evidencia que ignoramos. Y con esto en mente, a mí me gusta hacer cita al trabajo de Abraham Maslow, un gran psicólogo norteamericano, que nos decía: si lo único que tienes es un martillo, todo parece un clavo. Y a mí lo que me parece que tenemos que cambiar acá es que si todo lo que tienes es baja disponibilidad energética, todo parece REDS. Si es lo único que pensamos que existe, entonces ese es el único problema. Y me parece que tenemos que ampliar la mente. Entonces pareciera que la baja disponibilidad energética no aparece sola, o no aparece de una manera que es inesperada. Lo que parece que es bastante frecuente son los trastornos alimentarios. Un estudio muy interesante de Torres McGee, ellos hacen un estudio de baja disponibilidad energética medida con los problemas metodológicos que nosotros hablamos recién. Por lo tanto, ellos reportan en 121 atletas una frecuencia del 81% de baja disponibilidad energética. Este problema, este reporte alto, probablemente está inflado por problemas metodológicos que mencionamos recién. Ahora, usando cuestionarios validados, en esta población demuestra una frecuencia de riesgo de trastornos alimentarios del 76%. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que el problema de baja disponibilidad energética en sí no es más frecuente que los trastornos alimentarios, es igual o menos frecuente que los problemas alimentarios. O sea, estamos trabajando con atletas que tienen un factor de estrés que no es necesariamente la baja disponibilidad energética, sino un factor de estrés psicológico. Y ahora después vamos a ver por qué eso es importante. Más evidencia para soportar esta visión, otro estudio muy bueno de Michelle Barak, publicado en el año 2023, en 464 atletas femeninas adolescentes, mostraron que de esta población un 6,5% tenían marcadores crónicos de baja disponibilidad energética, en teoría marcadores crónicos, pero bastante buenos, que es la baja densidad ósea. Ahora, del resto de la población, el 94% no mostraba ningún tipo de marcador de baja, o ese marcador de baja disponibilidad energética. Ahora, cuando hacen un análisis de desórdenes alimentarios o conductas maladaptativas respecto a su actitud alimentaria, muestran que el 40% de la población tenía algún tipo de conducta maladaptativa, o sea, o bien un deseo de perder peso sin un trastorno alimentario, un desorden alimentario o un trastorno alimentario clínico. Y vemos que la frecuencia de esta problemática es mucho más alta que la frecuencia de marcadores de baja disponibilidad energética. Y entonces ahora es importante empezar a considerar la posible coexistencia de distintos estresores
que afectan a las mismas vías fisiológicas y metabólicas. Los estresores, como son el estresor de la dieta y los estresores psicológicos, afectan las mismas vías hormonales, vías relacionadas al funcionamiento de mecanismos fisiológicos clave como son el sistema reproductivo. Ahora, este estudio es excelente, hecho en monos, liderado por Nancy Williams, en los que ellos muestran o hacen algo que probablemente sería bastante difícil hacer en humanos. Entonces es importante hacer referencia a esto diciendo, bueno, no son humanos, pero este tipo de investigación tampoco se podría hacer en humanos por cuestiones éticas. Todos nuestros estudios tienen que ser aprobados por un comité de ética para poder ser hechos. En este estudio ellos toman monos macacos que tienen un sistema, el funcionamiento del sistema reproductor de alguna manera es análogo a cómo funciona en los seres humanos, y ven la cantidad de ciclos anormales, ciclos de menstruado anormales, mediante exponerlos a 3 intervenciones distintas. En la primera intervención a los monos les hacen hacer ejercicio en un treadmill y los ponen con una cantidad de energía baja, no muy baja, pero lo suficientemente baja para generar un déficit energético. En el segundo grupo experimental, y en este grupo ven una pequeña incidencia de ciclos anormales, de los ciclos menstruales, uno de los 8 monos. En el otro grupo exponen los monos a estrés psicológico. Los monos, como nosotros, somos gente muy sensible desde el punto de vista psicológico al estrés social. Lo que hacen es cambiarle a los monos del ambiente social, de ponerlo en un grupo donde ninguno de los monos lo conoce, lo cual estresa muchísimo al mono. Pero a estos monos le dan una cantidad de energía adecuada, y acá de vuelta ven que casi no hay un efecto de la baja del estrés psicológico sin una baja disponibilidad energética. Ahora, ¿qué pasa cuando combinamos los estresores? Y esta es la parte interesante. Vemos que combinar los estresores de ejercicio, el estrés psicológico y la baja energía aumenta dramáticamente la incidencia de ciclos anormales, demostrando que no es solamente la dieta, sino que hay factores de estrés psicológicos que interactúan con la dieta para generar un efecto fisiológico. Ahora ya no pensamos la dieta solo como dieta, es la dieta en el contexto del atleta. Otro estudio similar hecho similar, que de alguna manera soporta estas hipótesis, es el trabajo hecho por Robert Gifford con la milicia femenina del Reino Unido, en las cuales ellas están expuestas a un periodo de entrenamiento de 7 meses en un entorno multiestresor como es el entorno de las atletas. En este proyecto de investigación de entrenamiento de 7 meses con 18 individuos, se mantuvo la ingesta energética medida por una serie de factores, composición corporal, etc., pero aumentó la carga de ejercicio y la carga del estrés psicológico. Antes de la intervención había una frecuencia de desórdenes menstruales leves, pero al fin y al cabo desórdenes menstruales del 35%. Después de los 7 meses de entrenamiento, pese a estar en un balance energético, la frecuencia aumentó al 76%. O sea que podemos mantener gente en un balance energético y aún ver una alteración de parámetros fisiológicos que tradicionalmente se los asocia únicamente a la baja disponibilidad energética. Entonces son muchos los estresores que pueden afectar estos ejes hormonales, como son el eje hipotalámico pituitario gonadal, por ejemplo, como veíamos recién. Y vemos que en este estudio, que es un estudio clave epidemiológico, en 81 atletas olímpicos, se empezó a asociar cuáles eran los factores de riesgo conocidos de enfermedad que generaban que estaban asociados a que los atletas se enfermaran antes de la competencia, antes de las Olimpiadas. En este periodo hubo 16 casos de enfermedad, y las cosas que mejor lo predijeron fue, por un lado, los valores del LIFQ. El LIFQ es un cuestionario que indirectamente asesora la disponibilidad energética, que tiene muchos errores,
Pero bueno, lo usan en este estudio y no está validado para este estudio, pero dice que la baja disponibilidad energética tiene un cociente de probabilidad del 7,4, que básicamente esto puede predecir, que los resultados de este cuestionario pueden predecir que alguien se enferme. Entonces mucha gente, la gente del área va y dice, hay pruebas para demostrar que la baja disponibilidad energética está asociada a problemas inmunológicos y demás. Pero bueno, como decíamos antes, esto es mirar una sola variable. Cuando empezamos a mirar otras variables, vemos que hay otras variables que predicen mejor la probabilidad de enfermedad, como son la puntuación por depresión. Ahora, utilizando cuestionarios validados para depresión, como es el DAS-21, este es mejor, predice mejor la probabilidad de que alguien se resfríe que la disponibilidad energética, y cuestionarios de estrés percibido de los atletas también predicen que alguien se resfríe. O sea que no es todo la baja disponibilidad energética. Ahora, es importante considerar que acontecimientos importantes en la vida de los deportistas pueden tener un efecto significativo en cómo ellos perciben el estrés y cómo las características psicológicas de un atleta de alto rendimiento. Como dicen, este estudio es excelente, es un estudio de la psicología de atletas olímpicos de alto nivel con múltiples medallas olímpicas. Nos dice que bien puede ser que el desarrollo de niveles extraordinarios de características que se consideran necesarias para sobresalir en el deporte de élite, por ejemplo motivación, solidez, resiliencia y determinación, están impulsados por un cierto grado de trauma infantil. Entonces se asocia el trauma infantil a la capacidad de alguien de estar determinado y tener mucha capacidad de trabajo en función a un tema, pero puede ser que las mismas cosas que pueden hacer que alguien sea fuerte en algo tenga otra debilidad, y que no solamente sea la baja disponibilidad energética el problema. Entonces, cuando consideramos estos múltiples estresores que afectan estos ejes gonadales, vemos que, por ejemplo, el estrés psicológico afecta a la testosterona en los hombres, que típicamente se asocia a la baja disponibilidad energética, a una disminución de la testosterona, pero no hay evidencia directa para demostrar eso. Hay mucha más evidencia para demostrar que el estrés psicológico afecta a la testosterona, también el estrés psicológico afecta al metabolismo óseo, el sobreentrenamiento tiene un efecto en las mismas cadenas, en los mismos ejes hormonales que se asocian típicamente a la baja disponibilidad energética, y también el sueño. Entonces vemos que no es ya un factor que tenemos que considerar, sino son múltiples factores que tenemos que considerar que potencialmente interactúan con la dieta. Y esto nos trae al al tercer punto, que es la causalidad. Es importante poder diferenciar correlación versus causación. Y es importante recordar también, o darnos cuenta, que la evidencia actual, que en teoría demuestra que la baja disponibilidad energética es la causa de todos esos síntomas, carece de causación. Vamos a ver un poquito qué es la causación y qué es la correlación. Si en esta imagen ustedes ven la gaviota parada en este palo de acá abajo, van a decir que evidentemente no fue la gaviota la que dobló el palo, sino que las dos cosas pasaron al mismo tiempo, y no que una cosa es la consecuencia de la otra. Pienso que todos somos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta de eso. Ahora podemos decir que ese día estamos caminando en la playa y vemos que hay un aumento de la venta de helados. Al mismo tiempo que hay un aumento de la venta de helados, vemos que también existe un aumento en la cantidad de ahogos la gente. Entonces decimos, hacemos una correlación y vemos que aumenta la venta de helados y aumentan los ahogos, por lo tanto pensamos la venta de helados aumenta los ahogos. Eso es básicamente pensar correlación o pensar causación cuando simplemente hay correlación. Y me parece que de este problema se han generado muchos de los problemas asociados a este modelo. En realidad tenemos que dar un paso atrás y mirar las cosas de un punto de vista por ahí un poco más holístico, darnos cuenta que había salido el sol, la gente va a la playa, toma helados y también va a nadar, y por eso capaz se ahoga. Entonces,
tenemos que ver qué evidencia nos permite generar esta... mirar y generar evidencia para causación y qué evidencia nos permite generar correlación. Cuando nosotros hacemos un análisis de la literatura en este área, una búsqueda que hicimos el año pasado usando palabras clave en PubMed, vemos que resulta en 440 papers en el área relacionados a la baja disponibilidad energética. Ya vemos algo que es preocupante, digamos, que es un 40% de reviews en la literatura y un 60% de estudios empíricos. Ahora, que haya una frecuencia tan alta de reviews es preocupante porque todos estos, de alguna manera, no están basados en información nueva, sino que repiten cosas que otros están diciendo. Nosotros tenemos que ver la evidencia que está testeando cosas nuevas, no lo que otros están diciendo. Ahora, cuando miramos los estudios empíricos, de ese 60%, solamente el 10% son estudios experimentales y el 90% son estudios de observación. Los estudios experimentales son estudios controlados y los estudios de observación son estudios de campo, transversales, de caso, de grupo, etc. Estos son los estudios que nos permiten demostrar una inferencia causal, o sea que una cosa causa la otra. Y estos otros no nos permiten eso, nos pueden mostrar que dos cosas coexisten, pero no que una es la consecuencia de la otra. Como ven, la evidencia del área solamente nos puede demostrar que dos cosas capaz coexisten. Y además, acuérdense que dijimos que la baja disponibilidad energética no la podemos medir bien a campo. Es una fórmula utilizada para este tipo de estudios. Entonces, lo que se ha típicamente usado es una lógica deductiva adecuada en los estudios de laboratorio, como decíamos antes. Bueno, nosotros controlamos la baja disponibilidad energética y podemos ver que hay ciertos parámetros fisiológicos que cambian, lo podemos medir, podemos decir, esto cambia esto. Ahora, ha habido también una falacia deductiva en estudios observacionales, donde se aplica la misma idea de la venta de helados y ahogos a la baja disponibilidad energética y cualquier parámetro, sea la disfunción menstrual, la motivación, el cambio de fuerza, etc. Entonces acá nos damos cuenta que no es ya solamente la disponibilidad energética que capaz está teniendo un efecto en estas cosas, sino un montón de otras cosas que típicamente no se estudian en este tipo de estudios de investigación. Y eso nos lleva a la última limitación de este tema. Baja disponibilidad energética adaptativa versus problemática. Lo que dicen en el último consenso es no todas las bajas disponibilidad energéticas son las mismas. Nos hablan de la baja disponibilidad energética adaptativa, que es una baja disponibilidad que en teoría si uno expone a un individuo durante una cantidad de tiempo X puede llegar a mejorar el rendimiento deportivo, y la problemática en la cual lo que le pasa al atleta es, por la severidad de la baja disponibilidad energética, el rendimiento deportivo empeora o la salud del atleta empeora. Ahora, en teoría todo muy lindo, ¿no es cierto? Pero esto nos cuenta una historia que para mí es como una historia de Disney. Es como, de repente, Anakin Skywalker se transforma en Darth Vader y pasa de ser algo lindo, bueno, bonito, al malo que te quiere matar. Y las cosas son un poquito más complejas que esas. Esto es, primero, es imposible de distinguir la baja disponibilidad energética, porque como sabemos no se puede medir. No existe evidencia científica para dividir, o sea, esta cantidad de disponibilidad energética te va a hacer esto, esta disponibilidad energética te va a hacer aquello. No hay parámetros objetivos, o sea que esto es puramente, esta idea es puramente especulativa. Si bien la idea no está mal, en este trabajo lo dan como algo que realmente existe. Y como vamos a ver, es posible que la disponibilidad energética baja al mismo tiempo sea problemática y adaptativa. No es blanco o negro, no es una cosa o la otra. Ustedes trabajan con atletas,
trabajan con atletas de elite. Y muchas veces sabemos que los atletas tienen que estar al límite, y el límite entre lo que es sano y lo que es alto rendimiento deportivo no es tan claro. A veces se requiere estar en situaciones que no son sanas para lograr algo similar a un alto rendimiento deportivo. No es algo de lo cual yo advoco, pero es necesario entender la realidad a la cual se exponen estos individuos. En este caso, yo quiero dar un ejemplo de un estudio de caso que publicamos hace unos años en una atleta femenina con una menarca tardía a los 17 años. Cuando empezamos a trabajar, es un periodo en el cual nosotros trabajamos durante 5 años. Hicimos un asesoramiento al principio de este periodo, un VO2 máximo de 64 mililitros, o sea que ya esta atleta demostraba mucho potencial. Y durante 5 años nosotros hicimos un asesoramiento, hicimos un seguimiento bastante básico. Yo en este momento la estaba entrenando ella como entrenadora, además haciendo un poco del seguimiento nutricional. Pero lo que hacíamos como asesoramiento regular, un asesoramiento de la masa corporal, toda la información de entrenamiento en el potenciómetro, en el trabajo de pesas, etc. Y frecuencia del ciclo menstrual y demás. Todo lo integrábamos en una base online y también hicimos un par de asesoramientos de extra. A todo esto es para diferenciar un poco entre baja disponibilidad energética problemática y adaptativa. Veamos qué pasó durante 5 años en esta atleta. Cuando empezamos a trabajar con la atleta, ella era totalmente amenorreica durante un periodo de aproximadamente 1 año, no tuvo ningún sangrado menstrual. Luego pasó a una oligomenorrea en la cual tenía menstruaciones irregulares, y en un periodo tuvo su menstruado empezó a ser más pesado y totalmente regular por un periodo de 1 año, cuando fue que terminamos de hacer este trabajo. Ahora miramos al peso corporal de este atleta. Vemos que se mantuvo más o menos regular entre 50 y 54 kilos, una fluctuación más o menos entre 50 y 52 más comúnmente. En un momento tuvo un episodio de ganancia de peso de alrededor un 10%, alrededor de 5 kilos en un periodo de 3 meses, un viaje a Italia. Y vemos que unos 6 meses después de aumentar la masa corporal, que aumenta vuelve la amenorrea, vuelve las menstruaciones regulares para este individuo. Muy bien. Ahora veamos qué pasa con el tema de la carga de entrenamiento. La carga de entrenamiento fue aumentando año a año. Tenemos muchísimos datos. Lo que tiene de bueno de trabajar con ciclistas es que hay una medición muy objetiva de la carga de entrenamiento con el uso de potenciómetros. Y tenemos potenciómetros calibrados. Podemos tener no solamente información de las horas de entrenamiento, sino cada vuelta al pedal es un dato de información. Cada segundo tenemos datos de información de la intensidad, etc. Entonces, colectamos todos esos datos de todo el entrenamiento que hizo el atleta, la gran mayoría en la bicicleta, un poquito corriendo y un poquito haciendo pesas. Todo eso cuantificado. Vemos que las horas de entrenamiento aumentaron hasta el periodo del año 2017. Después hay un amesetamiento de las horas de entrenamiento, pero como la intensidad sigue aumentando, la carga total de entrenamiento aumentó año a año. Ahora veamos qué pasó con la capacidad de rendimiento del atleta. Lo que ven acá en la pantalla, a la derecha, son mediciones de potencia potencia media de distintas duraciones. Lo que vemos acá son duraciones de 5, 30 y 60 segundos, o sea, potencia más anaeróbica en el potenciómetro. En la izquierda es la potencia absoluta, a la derecha es la relativa. Acá es el promedio de 5, 20 y 30 minutos, y después de 1, 2, 3 y 4 horas. O sea, cuanto más vas para abajo es más larga el promedio de duraciones más largas. Y a la derecha es la potencia relativa, o sea, watts por kilo, y a la izquierda es la potencia absoluta en watts. Ahora, veamos cuándo este atleta tuvo las mejores
marcas de rendimiento de potencia relativa y absoluta. Para los ciclistas, la potencia relativa es lo más importante. Para los ciclistas de ruta, como estos que tienen que trepar y demás. Para los ciclistas de velódromo o de calle, de que no tienen subidas, la potencia absoluta es lo más importante. Pero en general, para los ciclistas, la potencia relativa es lo más importante. Ahora vemos que la potencia absoluta para este atleta, ella generó los valores más altos en el periodo que ella tenía más peso, pero la potencia relativa, sus valores más altos fue en el periodo donde ella estaba amenorreica y donde ella estaba más liviana. Entonces acá es un ejemplo de decir, ¿esto qué es? Baja disponibilidad. Si era baja disponibilidad el problema, ¿qué es? ¿Baja disponibilidad energética adaptativa o funcional? Capaz las dos cosas, capaz ninguna. Esta es la ganadora del Tour de France de este año, Pauline Ferrand-Prévot, ganadora del Tour de France Femmes del 2025. Ella perdió 4 kilos de masa total en la preparación, por la cual tuvo un montón de críticas, porque mucha gente le decía que ella hacía mucho énfasis en el tema de la composición corporal. Pero bueno, esto no fue gratis para ella. Mi preparación fue tan dura para el Tour de Francia, realmente no me veo haciendo lo mismo otra vez. Sé que esto no es 100% saludable. Es un tema delicado, hay que encontrar el límite. También sé que no puedo quedarme así para siempre. Es la elección que hice. ¿Cómo te sentís después de la carrera? Le preguntan. Un poco vacía, quizás por las emociones acumuladas y también por el cansancio. ¿Baja disponibilidad energética adaptativa o problemática? Capaz las dos, capaz ninguna. Y esto nos trae a la tercera parte, que es tener una visión más integrativa del atleta, de los problemas que por ahí el atleta tiene. Si bien pensamos que la disponibilidad energética es un parámetro importante, también tenemos que pensar un poquito más allá de eso. Tenemos que darnos cuenta que no tenemos que confundir la representación del hecho con el hecho mismo. O sea, esto que se está representando en el modelo es una representación, no es la realidad. Y también tenemos que darnos cuenta que hay algo muy importante, que es la ilusión de la verdad. Repite una mentira con suficiente frecuencia y se convierte en verdad. Yo estoy seguro que para la gente que ha estudiado el REDS lo ha visto tantas veces que piensa que es verdad. Pero nos tenemos que correr de eso y empezar a pensar un poco más críticamente, un poco más integrativamente. Y para eso es importante que de vuelta viajemos un poquito en el tiempo y ver modelos de integración de varios estresores que son muy importantes, como el modelo de la carga o del General Adaptation Syndrome de Hans Selye, un canadiense que después de la Guerra Mundial propone este modelo en el cual él dice que el sistema nervioso central tiene una respuesta a estresores, que si la respuesta o si el estresor está repetido a lo largo del tiempo y no existe un descanso del estrés, los mismos mecanismos que pueden al cuerpo defender de ese estresor pueden tener un efecto negativo en el funcionamiento del cuerpo. Este modelo fue avanzado por el modelo de carga alostática propuesto por Bruce McEwen, en el cual él dice que el cerebro, el estrés percibido, algo que está afectado por estresores del entorno, por eventos importantes en la vida del individuo, como pueden ser el trauma, el abuso. Esto se integra con el efecto de distintos estresores a los cuales está expuesto el individuo, modulado por eso, y eso últimamente resulta en una respuesta fisiológica. Y él habla de carga alostática. La carga alostática es la suma de factores a los cuales está expuesto un individuo o un atleta, que hace que por la suma de estos estresores se alteren las respuestas hormonales de ejes clave, como son el eje hipotalámico pituitario gonadal o el eje hipotalámico pituitario adrenal. Ahora, el eje hipotalámico pituitario adrenal, mediante el cortisol, tiene un efecto significativo en toda una serie de sistemas. Y en torno a esto es que nosotros escribimos
Este artículo, junto con Asger Jugendrup, con Carl Langan-Evans, Charles Bedard, Jill Rodas, Craig Sale y Neil Walsh, publicado el año pasado en Sports Medicine. Ahí hay un QR para el artículo, si lo quieren acceder, que es de acceso libre, en el cual nosotros sacamos del centro a la baja disponibilidad energética y ya decimos que no es solamente la baja disponibilidad energética que hay que estar mirando como posibles causas, sino que tenemos que considerar la posible interacción de este parámetro con distintos, de este estresor con otros estresores como son el entrenamiento, los factores del entorno del individuo, la salud mental del individuo, problemas de trastornos alimentarios, la nutrición, por supuesto. No estamos diciendo que la baja disponibilidad energética no es importante, lo único que estamos diciendo es un parámetro más de otros, como los que me nombré, el sueño, también el efecto del estrés de tener infecciones y capaz de otros problemas clínicos no diagnosticados. Entonces, en base a eso, nosotros lo que pensamos, mirando de una manera holística, es considerar a cada uno de estos 8 factores, que cada uno de estos factores de estrés, de carga externa, son modulados por la experiencia individual de cada persona. O sea, el estrés no depende tanto, no hay un factor objetivo de estrés. El estrés es subjetivo y depende mucho de la historia del individuo, y por eso es difícil de cuantificar. También en torno a lo que decía Lucho antes, que parece que tenemos que cuantificar todo. Hay cosas como es lo que percibe el individuo, lo que percibe el atleta, que es a veces muy difícil de cuantificar. Pero bueno, el output o el resultado de todos estos estresores entonces está modulado por los factores de estrés percibidos por el individuo, que entonces resulta en los síntomas que típicamente se le asocian a la baja disponibilidad energética. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, el REDS, ¿es real? ¿Existe en las mujeres o en los hombres? Bueno, lo que es real son los síntomas. Sin duda, estos síntomas que se han reportado en atletas existen. Pero yo les dejo a ustedes que puedan llegar a sus propias conclusiones y definir, en base a los problemas que existen de asesoramiento de la baja disponibilidad energética, del unicentrismo y la causalidad, si ustedes piensan que existe. Para intentar hacer un asesoramiento holístico del individuo, nosotros propusimos esto que se llama el Athlete Health and Readiness Checklist, que es una forma, de alguna manera, de ir asesorando cada uno de estas problemáticas a las que potencialmente se está expuesta el atleta, junto con una guía de qué cuestionarios... Sí, yo ya estoy. Con esto voy a terminar un poquito antes. Usamos toda una serie de cuestionarios son cuestionarios validados por expertos en las distintas áreas, como son el área de entrenamiento, el área de factores del entorno del individuo, factores de salud mental, de desórdenes alimentarios, de nutrición, sueño, etc., como una manera de sistemáticamente trabajar con el atleta. ¿Y qué nos está diciendo esto? No que cada persona, que cada nutricionista tenga que necesariamente saber de todas estas cosas, sino estamos llamando al trabajo multidisciplinario con un equipo que trabaja con el deportista. O sea, el trabajo del nutricionista es importante, pero por supuesto es importante que consideremos todas las otras cosas en lo posible con expertos en el área, para entender que la baja disponibilidad energética no es todo y es una parte más de un rompecabezas que es complejo, que tenemos que trabajar con otros para solucionar. Eso es todo. Gracias.